Estamos con Marcos Novaro. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Gracias por venir, ¿eh? Igualmente, gracias por la invitación. ¿Cómo ves la Argentina? ¿Complicada? Bueno, está a los altos, ¿no? Sí. Venimos de una elección donde el gobierno salió muy bien parado y parecía que, bueno, que tenía el camino despejado para adelante, que podía avanzar, pero eso duró unas semanas, ¿no? Empezaron los anuncios de medidas no muy fáciles de vender como buenas noticias, digamos, y entonces el arco de los peronistas colaboradores empezó a ralearse y el arco de los opositores duros a poblarse y a activarse, ¿no? Y yo creo que esa situación pinta un poco más la realidad, digamos, ¿no? Yo creo que fue bastante ilusa la idea postelectoral de ahora la hegemonía es de Macri y ha logrado, digamos, derrotar al peronismo. El peronismo se desarma, toda esa idea de, bueno, no hay oposición, ¿no? O sea, del gobierno, quienes analizaron eso, se equivocaron. Sí, no, y me parece que el exceso de optimismo los llevó a cometer algunos errores. ¿Exceso de optimismo o de soberbia de algunos funcionarios de la Casa Rosada? Mirá, puede ser que haya un poco de las dos cosas. Yo diría, más allá de cuán magníficos o imbatibles se consideren, digamos, Sí. hay una tendencia del gobierno a considerar que con su voluntad pueden torcer el rumbo de las cosas, claro, digamos, ¿no? Y que la sociedad va a acompañar, va a entender, y bueno, en todos los casos esto no es así, digamos, ¿no? A veces la sociedad acompaña, a veces no tanto. Sí, los gobiernos a veces se confunden cuando ganan elecciones, creen que, bueno, ya ganamos las elecciones, podemos hacer lo que queremos. Sí, yo creo que el caso de Macri no diría que es tan así, pero tiene momentos o arranques de un exceso de entusiasmo, ¿no? Y eso lo vimos en este caso con los anuncios sobre la reforma permanente o el reformismo permanente, y cierta idea un poco refundacional que había atrás, ¿no? Esta es la generación que va a cambiar definitivamente el país. Sí. Él largó frases de ese tenor, digamos, ¿no? Sí. Hoy también, en la conferencia de prensa también. Claro, entonces ahí yo diría, bueno, es más módico que otros, digamos, que han sido Totalmente refundacionales todo el tiempo. Bueno, digamos, el vamos por todo de Cristina, ¿no? Exactamente. Eso fue terrible después del 54%. Claro, pero no está vacunado contra ese virus que es un poco el virus permanente de la Pero política Macri no argentina. tiene esa, por lo menos Macri y el gobierno de Macri no tiene esa soberbia de que vamos por todo. No, por eso. En realidad uno ve de qué se trata ese reformismo permanente y bueno, son medidas a negociar, digamos, ¿no? Exactamente. Y muchas cosas que están obligados a hacer. Hay que hacer política. Sí. Y en la política se negocia, se charla, se pacta. Y ahí también hay otro problema, que es que muchas veces cuando tienen medidas que no son muy fáciles de justificar, ellos asumen que les conviene no argumentar y no discutirlas, digamos, ¿no? Entonces le pasó con las tarifas. Dijeron, bueno, no hablemos mucho de esto, no hagamos las audiencias, a ver si pasan como algo que es obligado, técnico y que no tiene gran contenido político. ¿Y crees que lo mismo pasó con esto, con esta reforma? Y me parece que el tema del previsional les pasó lo mismo, ¿no? Viste que del Senado salió como por un tubo, en 13 minutos, calladito la boca. Bueno, pasó. Está bien, pero digamos, ellos tenían que saber que en el Senado había mucha más disciplina que en diputados. Claro. Que los gobernadores efectivamente disciplinan un bloque de senadores que finalmente está alineado hace muchos años. No a los diputados. Exactamente, Pichetto es un líder parlamentario hace décadas. Sí, sí. Y realmente cumplió el compromiso, más allá después de haber dicho muchas cosas sobre que no le gustaba la medida y cosas por el estilo, él cumplió su compromiso con los gobernadores y con el oficialismo. En diputados era de prever que no iba a ser así, porque diputados es una cámara mucho más indisciplinada, donde también está indisciplinado más el oficialismo, ¿no? Carrió misma salió en principio a decir esa ley no le gustaba. Entonces, ¿por qué iban los gobernadores a apoyar una ley que parte del oficialismo decía no me gusta? Digamos, había motivos para preocuparse y el gobierno quiso apretar el acelerador y que pasara y chocó con la pared, digamos, ¿no? Y yo creo que tiene que evitar ese tipo de situaciones en las cuales se pagan muchos costos, porque lo del jueves determinó después la situación del lunes. Es cierto que en el interín el gobierno mejoró su estrategia, pero la verdad que el costo fue importante, ¿no? Para la sociedad. Hablemos de eso, del costo. O sea, después de la elección, porque parecía después de la elección un gobierno ancho, ¿no? De espaldas, ancho. ¿Te da la sensación que dilapidó caudal político? Mirá, eso es discutible, porque uno puede decir, bueno, nada de lo que pasó deja de ser, digamos, reparable, ¿no? Si hubiera habido un muerto, si hubiera habido un problema de gobernabilidad serio, si hubiera roto la negociación con los gobernadores, ahí tenés un problema más grave. Exactamente.
Lo que es más discutible, bueno, ¿qué está pasando con la violencia política? ¿No? La violencia política se está naturalizando. Eso puede poner en riesgo el juego institucional. Hay sectores que la naturalizan y la usan. Y la usan sistemáticamente y eso va a ser así. Y le dan una manija infernal a esa Exactamente. Ahora, yo no diría que eso es culpa del gobierno, ¿no? Yo no diría. No, claro. Yo creo que ahí el gobierno, en todo caso, el jueves cometió el error de no prevenir eso y montar un dispositivo de seguridad que no estaba bien pensado, digamos, ¿no? O sea, era demasiado preventivo, por decir así. ¿Y ayer que se quedaron cortos? No, yo creo que lamentablemente, es triste decirlo, pero se legitima la represión después de que se victimiza a las fuerzas de seguridad. En cualquier país del mundo, las fuerzas de seguridad no tienen que recibir 500 piedrazos para ser legítimas para imponer el orden. Son legítimas. Totalmente. Digamos, ¿no? Si hay tipos que quieren romper una valla, dicen, ustedes manifiéstense del otro lado de la valla. Acá. Si rompen la valla, van presos. Exactamente. Acá no. Acá primero el policía tiene que esperar que le peguen 500 piedrazos y después entonces puede decir, no, usted rompió la ley. Es terrible. Bueno, eso es increíble, pero es así. Terrible, es poco serio. Es totalmente poco serio, es un país de locos, pero uno dice, el gobierno tenía que saber que era así. Y entonces no podía prevenir la ruptura de las vallas el jueves. No podía estar, y menos con esa rociada de balazo de goma que recibieron también periodistas. Sí. Ellos yo creo que tienen que entender que la legitimación que pretenden hacer para las fuerzas de seguridad, que está muy bien, a mí me parece un acto razonable desde el Estado, usar las fuerzas de seguridad, requiere de pasar por estos trámites de generar confianza en la gente que no son muy, digamos, no son sorteables. Digamos, no es que porque el presidente dice yo confío en la fuerza de seguridad o la ministra dice los gendarmes protegen a las instituciones. Bueno, demostrarle a la gente que eso es así. Y lamentablemente hay que atravesar este periodo de someterse a la victimización, que es para cualquier Estado un poco humillante y seguramente frente a nuestros Estados vecinos es incomprensible. Marcos, ¿no? ¿es exagerado decir que ayer rondó el fantasma del 2001? Así se quiso presentar esto, ¿no? 19 de diciembre, 18, 19 de diciembre. ¿Así lo quiso presentar quién? ¿La oposición? Bueno, hay un sector de la oposición que juega a la política antisistema. Okay. Y que claramente el kirchnerismo está en ese juego e incluye a sectores de izquierda dura que han hecho de eso su tradición. Y digamos, quieren ¿no? el helicóptero. Quieren verlo a Mauricio Macri en helicóptero yéndose. Yo diría algo más, digamos, no solamente que hay una operación contra este gobierno, sino que hay una operación contra el Estado legítimo, la legitimidad del Estado para imponer orden y para hacer funcionar sus instituciones. Es peor todavía. En ese sentido es peor. Porque no se trata solamente de decir, bueno, Macri se equivoca o Macri está haciendo políticas que no me gustan. Lo que están diciendo es, nosotros somos representantes del pueblo, aunque la gente no nos vote. Claro. Somos los que defendemos los intereses reales del pueblo, aunque perdamos las elecciones o nos hemos quedado sin partido, nos hayan puesto fuera del peronismo y tengamos cada vez menos diputados. Igual nosotros hablamos en nombre del pueblo y por lo tanto quienes están en representación del Estado no son el pueblo, es un poder ilegítimo. Totalmente. Entonces, si eso es así, no es solamente un problema de Macri, es también los gobernadores. Por eso el insulto a los gobernadores, ¿no? Decirle, ustedes son las prostitutas de Macri. Sí, eso lo dijo Soria. Soria. La diputada Soria. Bueno, encarna esa idea, digamos, me parece de un modo un poquito brutal y grosero, pero encarna una idea que tiene sustento, que es la idea de todo este sistema político está podrido. Y nosotros somos el pueblo. Entonces, bueno, durante el gobierno que la diputada Soria apoyaba, justamente, ¿te acordás que corrían a todo el mundo con la billetera? Exactamente. Bueno, ahí ¿Te corrían con la billetera? ¿O no? A los gobernadores. Exactamente. Gobernadores, intendentes. Bueno, ellos saben lo que es la prostitución, si podemos decir así. Saben muy la bien. prostitución política. Claro. No, pero digamos, hay una tradición de la política del popular contra el régimen, ¿no? O sea, esa idea antiinstitucional lamentablemente pertenece a nuestra cultura, a nuestra tradición. Hay momentos de nuestra historia en que eso funcionó muy bien, ¿no? Los radicales la usaron en la época de Irigoyen, después lo usó el peronismo en el tiempo de la resistencia. Digamos, tenemos un problema de ese tipo. Ahora, ¿las circunstancias van a favorecer ese juego? Esa es la pregunta. Claro. Nosotros tenemos una herencia de la tradición que nos contamina, pero ¿las circunstancias lo favorecen? Yo creo que no tanto, ¿no? A mí me parece que lo que vimos ayer fue que el sistema logra defenderse, ¿no? Mal, tarde, después de cometer errores. Ayer triunfó la democracia, podemos decir. Y el Estado de Derecho se tomó la revancha. Claro. El jueves la perdió esa batalla, pero el lunes se tomó porque la como dijo el revancha. presidente hoy a la mañana en su conferencia de prensa, dijo, se debatió la ley 17 horas. La oposición habló en el Parlamento 14 horas. Claro. Así que tuvieron tiempo de decir lo suyo, ¿no? Y bueno, además, como toda ley, ahí
distintas opiniones. Yo creo que Claro. el cacerolazo posterior es totalmente legítimo. Digamos, hay mucha gente que no le gusta esta ley. Ahora, ¿quiénes eran los caceroleros? Porque algunos dicen que apoyaban al gobierno, repudiando La la violencia, y otros dicen que en realidad era la gente con las cacerolas repudiando la reforma previsional. Yo creo que principalmente hubo de lo segundo, ¿no? Había De mucha lo gente que no quería quedar pegada con la violencia, pero no le gusta la ley. Y tiene todo el derecho, además la ley realmente es difícil de digerir porque Es muy difícil de tragar. Lo dijimos acá, es una realmente. ley muy discutible y creo, El en mi gobierno opinión, se equivocó en eso. bueno, se equivocó en la secuencia, porque yo Claro. creo que empezar a poner en caja el sistema previsional es inevitable. Es Eso impopular. por supuesto. Es impopular, nadie te va a felicitar por hacerlo, pero vos vas a tener que extender la edad jubilatoria, cambiar la edad de las mujeres, Exactamente. cambiar la administración de las cajas provinciales. Todo eso son malas noticias para la gente. Exacto. Esa es la verdad. Ahora, empezaste por algo que es muy chiquito y sabés que agitaste al tigre, que el tigre previsional es muy revoltoso. ¿Lo hiciste con criterio? Y no, porque tenías que empezar por algo que sea más socialmente más defendible. Cambiar, digamos, el tema de del gasto público, del gasto de la política que vos decís que es imprescindible, ¿no? O sea, hablaste de que hay funcionarios que podés echar. Que se ajuste la política. Que hay en un vez de montón pegarle de a los empleados en el jubilados. Senado que Claro. no hacen nada, Claro. la jubilación de privilegio, que en la provincia de Buenos Aires se hizo, pero me parece que hay que generalizar eso, ¿no? Claro. Hay que combatir la jubilación de privilegio. Claro. El gasto político no es tan importante en términos de números, pero simbólicamente es muy importante para Claro. que la gente vea, primero me ajusto a mí, Gestos. primero me ajusto a mí. Y yo creo que esos no lo han hecho. Los gestos en la política, Marcos, son muy importantes. Son muy importantes y van en camino de legitimar decisiones que son decisiones difíciles, de las cuales el gobierno va a tener que hacerse cargo todo el año próximo, ¿no? Porque viene un año en que todo el mundo sabe ya no se puede estirar el ritmo de endeudamiento, digamos, hay que Claro. disminuir ese ritmo de endeudamiento y combatir el déficit, por lo tanto es ya impostergable, ¿no? Entonces vas a tener un año difícil, empezá por donde tenés que empezar, ¿no? Empezá por los sectores que pueden pagar, por tus propios colaboradores, por vos mismo. Eso yo creo en algunos casos lo han hecho. El aumento de tarifas afecta sobre todo a clase media, media alta y a las empresas. Pero en vez de decir esto, ellos también quisieron que pasara desapercibido. Entonces hicieron también un poco como con las jubilaciones. Dijeron, mejor no hablar de eso porque a ver si la gente se da cuenta y se enoja más. Es ridículo. O sea, ellos tendrían que argumentar con cuadros, decir, miren, le estamos aplicando lo principal del ajuste a estos, que son los que pueden pagar. Entonces, es cierto que el tema previsional es socialmente más difícil, pero algo tenemos que empezar a hacer. En vez de decir esto, a ver si pasa como tema técnico. Disimulemos. A mí no me parece que sea una buena idea. Exactamente. Marcos, un lujo. Igualmente. Gracias por Muchas venir. gracias, Gracias por venir.